bienvenidos, ¿cómo están? Les deseo que estén súper bien. El día de hoy vamos a preparar un delicioso champurrado de guayaba. Así es, les voy a compartir cómo pueden prepararlo para que no se les vaya a cortar la leche, ya que si ustedes saben, la guayaba es muy acidita y tiende a cortarse este tipo de bebida si no lo preparamos de la manera correcta. Pero bueno, hoy les comparto cómo lo pueden hacer perfectamente y que les quede súper delicioso, dejándolo con una consistencia súper sabrosa y con un exquisito sabor. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Primero empezaremos con tener las guayabas bien lavaditas, ¿ok? Lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar las tapitas y las vamos a partir por la mitad. Ya tenemos la guayaba partidita a la mitad, le quitamos lo que vienen siendo las tapas y lo que vamos a hacer es que las vamos a reservar, ¿ok? Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a ir preparando la guayaba. Para esto vamos a necesitar 2 litros de agua, pero vamos a poner 1,5 litros en la ollita y vamos a reservar esta, ¿ok? Le vamos a poner una pieza de piloncillo y le agregaremos también una rajita de canela, ¿ok? Esto lo vamos a tapar y lo vamos a dejar aquí durante 3 a 5 minutos. Miren, vean, ya está listo. Ahora sí vamos a agregar las guayabas. Vamos a taparlas y las vamos a dejar aquí 5 minutitos más, ¿ok? Esto ya está listo. Si se pueden dar cuenta que la guayaba ya está bien infladita, o sea, ya está bien cocidita. Vean, hasta se está desbaratando. Pues bueno, la guayaba ya está bien cocidita. Lo vamos a dejar así destapadito hasta que esté totalmente frío. Ahorita regresamos. Vean, les quiero mostrar cómo es que ya está totalmente frío. Ahora lo que haremos, vamos a agregar las guayabas en la licuadora. Solo tienen que agregar las guayabas, no deben de agregar para nada la canela, ¿ok? La canela la deben de dejar así de reserva. Le vamos a agregar del juguito hasta donde tape la guayaba, ¿ok? Y esto lo vamos a llevar a licuar. Esto es el otro caldito que nos quedó. Ahorita les voy a decir qué vamos a hacer. Y de una vez le voy a retirar la canela, ¿ok? En la misma ollita donde preparamos las guayabas vamos a agregar una lata de leche evaporada. La vamos a vertir toda. Después agregaremos la guayaba. Vamos a tomar un colador para poderla colar muy bien, ¿ok? Ya que no le retiramos ni la semilla ni tampoco le retiramos la cáscara, ¿ok? Entonces esto nos va a ayudar para que la podamos retener en este momento, ¿ok? Es muy importante que cuando vayan a agregar la guayaba en la leche debe de estar totalmente fría. Aquí en este momento es donde ustedes deben de hacerlo de esta manera para evitar a que se vaya a cortar la leche, ¿ok? No es importante quitarle la cáscara, si no lo quieren quitar pues lo pueden hacer así como lo hicimos el día de hoy, ¿ok? Pero bueno, ya está listo y lo vamos a dejar a fuego medio, ¿ok? Vean, aquí ya está la pulpa de la guayaba con la leche. Lo que vamos a hacer es que los vamos a ir mezclando poco a poquito para que se vayan incorporando, ¿ok? Y así al mismo tiempo los dos empiezan a hervir juntos. Vean, ya incorporamos muy bien lo que es la guayaba, la pulpa de la guayaba con la leche, ¿ok? Ahora lo que haremos es que le vamos a agregar el resto del juguito que nos quedó donde cocimos la guayaba. Vamos a hacerlo con muchísimo cuidado. Lo mismo lo vamos a ir mezclando poco a poquito para que no se nos vaya a cortar la leche, ¿ok? Esto es con muchísimo cuidado, poco a poquito, poco a poquito. Vean, ya está bien incorporadito. Lo voy a dejar tapadito. Vamos a dejarlo aquí unos minutitos hasta que esté en punto de hervir, ¿ok? En lo que la guayaba empieza a hervir con los demás ingredientes, nosotros vamos a ir preparando la maseca. En esta ocasión yo voy a utilizar maseca para preparar este champurrado. De hecho, el champurrado lo puedes preparar ya sea con masa
que es harina de maíz para preparar tortillas o ya sea con maseca, ¿ok? Si ustedes lo quieren hacer con la masa, que es harina preparada para las tortillas, lo pueden hacer o también lo pueden hacer con maseca. Vean, esto es para las personas que no conocen, no en todos lados puedes conseguir la masa ya preparada, así que esta está la otra opción, ¿ok? Y la verdad queda igual, no le cambia para nada el sabor. Vamos a poner una tacita de esto y la voy a poner aquí en el molde. Con el resto de agua que habíamos reservado lo vamos a utilizar para ir preparando la mezcla, ¿ok? Le vamos a agregar un poco de esta agüita y lo vamos a ir batiendo. Lo que queremos lograr de esta mezcla es hacer una mezcla homogénea. No tiene que estar muy espesa ni tampoco debe de ser muy líquida. Como debe de quedar la mezcla en la maseca, vean. Miren. Aquí ya agregamos la maseca, vean. Esto es lo que nos quedó. La fuimos incorporando poco a poquito. Al mismo tiempo estuvimos mezclando para que no se nos vayan a hacer grumitos. Ya está agarrando su consistencia. Ahorita un minutito más lo vamos a dejar así. Vamos a estarlo meneando. Entonces ahora sí ya va a estar listo para servirse. Listo, esto ya está más que listo. Les quiero mostrar. Nada cortadito. Aquí está su consistencia. Vean, no está muy líquido. No está muy espeso. Les recomiendo muchísimo que no lo dejen muy espeso. Porque esto conforme se va enfriando o si lo van a estar hirviendo, cada vez que vayan a servir va a ir espesando más y se va a estar poniendo súper espesito, ¿ok? Vean. Pues así es como nos quedó. Vamos a servir a ver qué tal. En cuanto ya está empezando a hervir, es sumamente importante que lo retiren del fuego o mínimo que le apaguen el fuego para que no se siga espesando, ya que esto, como les comento, entre más esté en el fuego, ya sea que esté hirviendo o que se empiece a enfriar, pues esto va a espesar, ¿ok? Miren qué delicioso se mira. Esto es una ricura. Extremadamente delicioso. La textura de la guayaba se siente súper sabrosa. Hay que tomarlo súper calientito para que no se nos vaya a espesar. 5 minutos de preparación, 25 minutos de cocción. Y lo mejor de todo es que es extremadamente económico. Espero les haya gustado muchísimo la receta. No olviden suscribirse si eres nuevo por aquí. Si te gustó, no olvides regalarnos un like, compartir. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Bye bye.